Bienvenidos al Bibliófilo. Así como lo hablé en unos comentarios anteriores sobre el arte de leer, hay algunas obras que no logran ponerse dentro de la categoría de las inolvidables. Sin embargo, son entretenidas y a pesar de no ser contundentes, nos permiten apreciar las que sí logran tener esos elementos. En esta ocasión voy a hablar de la obra de Graham Greene, El agente confidencial. Como se los mencioné anteriormente, la obra no logra ser contundente. Hay algunos aspectos que no se explotan de la manera adecuada o se tratan de manera muy superficial, lo que hace que la obra pues no resulte tan poderosa como por ejemplo la obra de Jean Valjean, que es muy minuciosa sobre el aspecto de la entreguerra y las relaciones de los agentes secretos, o inclusive como la obra del mismo Graham Greene, El poder y la gloria, que resulta mucho más profunda. Sin embargo, aquí hay unos elementos que quiero destacar, como son por ejemplo la sinceridad del escritor al mencionarnos que él quiso aquí hacer una obra que constituyera una leyenda, sin lograrlo finalmente. Sin embargo, lo que nos resalta allí y lo que nos parece bastante curioso es precisamente que fue escrita en paralelo con El poder y la gloria del mismo autor. Y creo que nos habla mucho de lo que es el mercado del arte, porque muchas veces se escriben cosas que fácilmente pasan al olvido únicamente por satisfacer al mercado, mientras que otras obras que se hacen únicamente por el amor al arte, como El poder y la gloria, resultan inolvidables. En particular, creo que la obra no logra ser contundente por dos aspectos. No nos cuenta todos los detalles que se podrían sobre el origen de la gente. El señor D sabemos que es un profesor, sin embargo habría que ver y explotar cómo llegó a ese punto de hacerse rebelde, de involucrarse en la guerra civil y asumir su tarea como agente. Eso me hubiera parecido pues bastante intrigante, hubiera sido fenomenal que lo hubiera explotado. Por otro lado, también nos habla del cantar de Rolando, ya que este personaje supuestamente encontró un libro y lo publicó con respecto a la traducción del manuscrito, y creo que aprovechar esa parte hubiera sido también de gran importancia. Sin embargo, no lo hizo. Otras partes que no hizo es aprovechar todo el contenido que tenía. Otros personajes, como por ejemplo la gente rica de Inglaterra, que está involucrada en esta compra de carbón, hubiera sido importante que lo aprovecharan. Hay unos pasajes importantes donde nos muestra la moral de los negocios internacionales y de la gente pudiente que también se hubiera explotado un poco más, pero esos dilemas pues quedaron solamente expuestos de forma teórica. En este proceso de la compra del carbón vamos a ver cómo los negocios muchas veces hacen caso omiso sobre los fines últimos, únicamente se preocupan por los beneficios. Dice así: pienso que lo mejor que podemos hacer, dijo Bates, es pedir una garantía definitiva al representante de Lord Benditch de que ese carbón va a Holanda y solo a Holanda. ¿Pero de qué les sirve esa garantía?, dijo D. Nos permitirá, bueno, que mañana vayamos a trabajar con la conciencia tranquila. Me parece muy elocuente esta parte porque en muchas guerras eso es lo que sucede. Únicamente apaciguamos nuestra mente, pero seguimos contaminando, seguimos aprovechando costos bajos de China a pesar de que estén esclavizando a las personas. Miremos esta otra parte. Cuando estalla una guerra queda abolido el código de moral absoluta. Se te permite hacer un mal del cual puede salir un bien. Insisto en que el autor plantea unas frases muy inteligentes como esta, pero no logra conectarnos. Quedan nada más como reflexiones al aire, sin tener un verdadero sustrato o un fundamento durante la historia. La señora Bennet dijo: te pedimos por nuestro mundo desgarrado y torturado. Recordamos ante ti a las víctimas de la guerra, a los que no tienen hogar y a los desposeídos. Sonrió tristemente al pensar: rezan por mí sin saberlo. ¿Les gustaría? Comenzaron a cantar un himno y las palabras llegaban errática y oscuramente desde su prisión de piedra y carne. Es imperecedero el amor celestial, mi corazón no temerá cambio alguno. Y es que muchas veces la gente pudiente ora a Dios, dicen que hacen obras caritativas,
pero cierran su corazón hacia los realmente necesitados. Es un recordatorio para que seamos un poco más sensibles hacia el dolor ajeno. Su amabilidad no significaba nada en absoluto. Te daba un bollo en un andén helado, te ofrecía llevarte y luego te abandonaba en la mitad del camino. Tenía la mentalidad absurda de su clase, que le da una libra a un mendigo y se olvida de la miseria que no ve. Insisto que esta parte queda muy teórica, máxime que después la historia de amor que se va a dar es, para mi concepto, muy real. Creo que inclusive está mejor lograda en Jean Valjean porque se logra tener como esa conexión entre esa pareja. En cambio aquí sí se dan pues de una manera no tan verosímil. Hay unos personajes que me parecen muy importantes, como son los negociantes, como son esos dirigentes de empresa que van a recibir esa propuesta sobre la venta del carbón. Pienso que esos personajes no se aprovecharon de gran manera, a pesar de que se trató con Forbes o Feinstein, se trataron de explotar, pero no se logró de manera contundente. Pienso que allí se podría haber mostrado de mejor manera todo lo que es la conciencia sobre los negocios, la moral en los negocios. Los amigos de mi padre son honrados, tal vez en las cosas relativas a la comida o al amor. Tienen esposas sosas y satisfechas, pero en lo que se refiere al carbón o a los obreros, añadió, si espera usted algo de ellos, por el amor de Dios, no se le ocurra ponerse melodramático o sentimental. Lo que tiene que enseñarles es un talonario de cheques, un contrato a prueba de bombas. Esta parte se hubiera aprovechado mucho mejor para ver pues cómo en los negocios se da eso. El negocio de la guerra es algo que hará que la guerra nunca acabe en el mundo. Hay muchos intereses detrás de ella. Otra parte sobre la conciencia cuando hay intereses o necesidades de por medio. Miremos esta parte. Quiero que los hombres se nieguen a trabajar en los pozos. La chica le miró con asombro. ¿Negarnos? ¿Nosotros? Sí, está chiflado, dijo. ¿Y a nosotros qué nos importa dónde va a parar el carbón? Pienso que esta frase sí es muy elocuente, porque esto es lo que sucede en el mundo. Hay gente que se enriquece y no le importa qué es lo que sus negocios hacen en el mundo. Estamos inclusive a puertas de una tragedia ecológica, pero aún así seguimos produciendo basura, seguimos dañando el ambiente. Pienso que estas reflexiones hubiera sido importante que se explotaran de manera mucho más contundente en la obra. No se hizo y casi que al final queda como una historia medio romántica, pero que no tiene la fortaleza que podría habérsele dotado si los personajes fueran un poco más profundos. Insisto que esta obra nos permite comparar otras que sí son mucho más potentes. Por ejemplo, insisto en la de Jean Valjean, que me parece que tiene los mismos elementos de espías, de negocios, de agentes internacionales, de amor inclusive, y allí es mucho más contundente y envolvente. Esta parte es muy importante sobre lo que es la gente de los negocios, que en sus casas pues son intachables, son personas que en sus comunidades se sorprenderían de saber en qué malos negocios se ven envueltas. Así pasa con muchos narcotraficantes. En sus comunidades son personas intachables, como Pablo Escobar, que inclusive hacía obras de caridad con los pobres, pero cuando vemos finalmente el impacto que tenían, nos sorprendemos y decimos, ¿cómo? ¿Él? Y nos sorprendemos enormemente y decimos, es imposible, esta persona no pudo haber hecho eso. Esto es una invitación a que veamos también cómo políticos aprovechan eso y tienen casi que una doble vida, una vida frente a sus hijos, frente a su familia y su comunidad, y otra frente a los demás, otra en sus negocios turbios, otra en su corrupción. Pienso que esos valores antes eran un poco mejor guardados, ahora sí no importa. Un gobernante como Duque o como Uribe van impunemente por la vida haciendo daño, siendo corruptos, solamente haciendo dinero, sin importarles pasar por encima de nadie. Solamente como una nota curiosa quisiera destacar una escena en la cual me acordé bastante de Crimen y Castigo, porque la escena era muy similar en lo que se hace como una hurtadillas a un lugar del crimen. D bajó con rapidez, arriesgándose a que crujiera un escalón, arriesgándose a que le viera el indio del segundo piso. Quizá había hecho el equipaje y se había ido. A la gente no le gusta un suicidio en la casa.
Todo estaba muy tranquilo, colgó su llave, no necesitaba que la policía se mezclara en su venganza. Luego se quedó de pie junto a la puerta, dentro del comedor, y escuchó. Me parece muy curioso, fue solamente, digamos, como una ensoñación que me generó, porque recordé totalmente la parte del Crimen y Castigo donde Raskolnikov iba a la escena del crimen, que también era un edificio, y también a hurtadillas iba pasando por los pisos. Esto es todo cuanto tenía por decirles. Es una obra entretenida, afortunadamente es corta, no van a perder mucho si la leen. Es interesante y más por lo que nos permite apreciar también de otras obras. Déjenme sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.